La directiva de Tigres está a toda marcha en el mercado de transferencias, y no vas a creer lo que acaba de pasar. Un joven jugador de tan solo 20 años está en el radar de los felinos, siendo el tercer refuerzo de esta temporada. Pero la gran polémica es, ¿por qué Tuca Ferretti, uno de los nombres más emblemáticos de Tigres UANL, no participó en la serie de VX? La respuesta te va a sorprender. ¿Quieres saber más? Entonces, antes que nada, haz clic en el botón de abajo y suscríbete al canal. Así, YouTube te notificará de inmediato cuando se lance el próximo vídeo explosivo. El pasado sábado 20 de julio, se estrenó en la plataforma de streaming VX Premium la serie documental Tigres, la historia perfecta. La producción revisita el resurgimiento de Tigres UANL en la última década, presentando testimonios de figuras importantes del club durante ese periodo. El documental revela situaciones inéditas, como un mensaje de apoyo de Lionel Messi para Nahuel Guzmán antes de la final del Mundial de Clubes de 2020 contra el Bayern de Múnich. Además, destaca la sinceridad de André-Pierre Gignac, quien admitió que Guzmán fue el jugador más importante del equipo auriazul en los últimos años. Sin embargo, la ausencia de Ricardo Tuca Ferretti no pasó desapercibida. El técnico, que conquistó 9 títulos en la última década con Tigres, además de la victoria en el Apertura 2011, no aparece en la serie. Según el periodista Vladimir García, de TUDN, Ferretti se negó a participar en la producción, a pesar de haber sido buscado más de una vez por el equipo responsable del documental. Ferretti, quien actualmente es analista de ESPN, lideró a Tigres en 3 periodos distintos, de 2000 a 2003, en 2006 y de 2010 a 2021. La decisión de Ferretti de no participar dejó a muchos aficionados curiosos y algo decepcionados, considerando su importancia en la historia reciente del club. Su contribución al éxito de Tigres es innegable, y su ausencia en el documental genera especulaciones sobre los motivos detrás de su negativa. Algunos creen que prefirió mantener una postura reservada, mientras que otros sugieren que puede haber cuestiones personales o profesionales involucradas. A pesar de la ausencia de Ferretti, Tigres, la historia perfecta, sigue siendo un tributo significativo al club, celebrando sus logros y destacando los momentos clave que definieron su trayectoria reciente. La serie no solo ofrece una visión detallada de los bastidores del equipo, sino que también refuerza el orgullo y la pasión de los aficionados por Tigres UANL. Para los fans de Tigres, la serie es una oportunidad de revivir grandes momentos y comprender mejor la historia del club. La producción destaca el compromiso y la dedicación de jugadores y dirigentes, reforzando la identidad y la grandeza del equipo. La expectativa es que la serie inspire a futuras generaciones de jugadores y aficionados, perpetuando el legado de Tigres. ¿Crees que Ricardo Tuca Ferretti debería haber participado en la serie documental sobre Tigres UANL? Deja tu opinión en los comentarios. Dicho esto, con la llegada de Javier Aguirre, la selección mexicana inicia un nuevo proceso, generando entusiasmo entre muchos jugadores que sueñan con vestir la camiseta del Tri. Uno de los jugadores de Tigres UANL que ha expresado ese deseo es Nicolás Ibáñez. Las próximas convocatorias prometen cambios significativos en comparación con lo que Jaime Lozano hizo recientemente. Jugadores históricos esperan regresar, mientras que otros, que no fueron llamados en los últimos tiempos, están ansiosos por una oportunidad. Entre estos jugadores, destaca Nicolás Ibáñez. En rueda de prensa, el delantero de Tigres dejó claro que su principal objetivo es asegurar la titularidad en el equipo de Veljko Paunovic. Él cree que, al alcanzar ese objetivo, podrá llamar la atención de Javier Aguirre para una futura convocatoria a la selección mexicana. Primero, tengo que jugar bien aquí en el club y ganar mi puesto. Eso me dará más oportunidades de ser visto. Las puertas están abiertas para todos, ya que estamos empezando desde cero, a pesar de que hay una base ya establecida. Será muy motivador para todos los jugadores mexicanos, creando una bella competencia, afirmó Ibáñez. Añadió, debemos apoyar a quien sea convocado. Si me toca, haré lo posible por contribuir con lo que pueda. Me prepararé al máximo para conseguir un lugar en Tigres y, quién sabe, ser convocado a la selección. A pesar de haber nacido en Argentina, Nicolás Ibáñez posee nacionalidad mexicana. Sin embargo, nunca ha vestido la camiseta de la selección mexicana, aunque está muy entusiasmado con esa posibilidad en un futuro cercano. La ambición de Ibáñez refleja el espíritu de renovación y competitividad que Javier Aguirre pretende instaurar en la selección. Para los aficionados de Tigres, ver a uno de sus jugadores ser reconocido y convocado para la selección nacional sería motivo de gran orgullo. Ibáñez, con su dedicación y desempeño en el club, espera ser una inspiración para sus compañeros y un ejemplo de cómo la determinación puede abrir puertas en el escenario internacional. Tigres UANL está decidido a apoyar a sus jugadores en sus aspiraciones, y la potencial convocatoria de Ibáñez sería una prueba del arduo trabajo y el talento que el club nutre en su plantilla. ¿Crees que Nicolás Ibáñez tiene lo que se necesita para ser convocado a la selección mexicana? Deja tu opinión en los comentarios. Sobre todo,
Tigres UANL está demostrando un interés avanzado en un jugador prometedor del Real Salt Lake. La directiva de Tigres está atenta al desempeño del joven mediocampista en la Copa de Ligas, utilizando esta competición como un criterio crucial para decidir si harán una oferta oficial. Con solo 20 años, este talentoso mediocampista izquierdo tiene doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, lo que lo hace aún más atractivo para Tigres, dado su potencial de integrarse bien tanto al estilo de juego mexicano como al entorno cultural del club. Ha mostrado una evolución notable en su juego, destacándose por su habilidad técnica, visión de juego y capacidad de crear oportunidades ofensivas. Las conversaciones entre las directivas de Tigres UANL y Real Salt Lake ya han comenzado, indicando un interés genuino y avanzado en la contratación de este jugador. Tigres está cauteloso, esperando para ver si el desempeño del atleta en la Copa de Ligas cumple con sus expectativas antes de formalizar una oferta. Este enfoque estratégico permite al club evaluar de forma más precisa el potencial de impacto que él puede tener en el equipo. Si continúa impresionando durante la competición, es muy probable que Tigres avance con una propuesta concreta, buscando traer al joven talento para fortalecer la plantilla y añadir más profundidad al mediocampo izquierdo. La adición de este jugador al equipo no solo traería juventud y vigor, sino que también alinearía con la estrategia del club de invertir en jugadores prometedores con potencial de crecimiento. Tigres está decidido a montar una plantilla competitiva para los desafíos de la Apertura 2024 y ve en esta oportunidad la posibilidad de añadir un jugador que puede marcar la diferencia tanto en el presente como en el futuro. La búsqueda de jóvenes talentos que puedan desarrollarse y contribuir significativamente al equipo es una prioridad para la directiva. Además, la llegada de este mediocampista podría inspirar a otros jóvenes jugadores a ver a Tigres como un club que valora y desarrolla el talento emergente. La integración de un jugador con doble nacionalidad también refuerza el compromiso de Tigres de ser un club inclusivo y diverso, capaz de atraer talentos de varias procedencias. La expectativa es alta entre los aficionados, que esperan ansiosamente la posibilidad de ver nuevos rostros contribuyendo al éxito continuo del club. La adición de este joven talento podría ser un hito importante en la construcción de un Tigres aún más fuerte y competitivo. ¿Crees que Diego Luna sería una buena adición a Tigres UANL? ¿Cómo evalúas el interés del club en este joven talento? Deja tu opinión en los comentarios.